vuelvo atrás otra vez. El concepto original no existe en la Biblia. Pero lo que sí existe es que venimos con el pecado. Entonces, ese pecado, Jesucristo lo perdonó. Entonces, yo les pregunto, ya les di media respuesta. Yo les pregunto, en la Biblia dice cuál es ese pecado. Por eso siento que sí. Bueno, o bueno, Entonces, yo, perdón que los moleste tanto con esa preguntadera, pero ya veo que no saben. Y están bateando. Entonces, vamos a ver Isaías 53. Voy a ponérselos ahí para explicarle. Isaías 53, a ver, un momento, Isaías 53. Un momento, voy a ponérselos ahí en la... Hola, Nicole. Hola, Nicole. ¿Cómo está? Hola, Nicole. Qué linda. Ven ahí, ven Isaías 53. Ahí. No, después de que sí. No, en la pantalla. Ah, sí. ¿Sí lo ven? Ah, voy a ponérselo. Espere para ponérselo grande. Voy a ponérselo grande. ¿Isaías qué? 53. Está en el Antiguo Testamento. Voy a ponérselo grande. Ahora lo ven mejor. ¿Lo ven? Sí. Sí. ¿Ah? ¿Lo ven mejor? Entonces voy a leer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Voy a brincar al 6. Pero quiero que lean más tarde. Ese capítulo es pequeño. Ve al 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, voy a hacerles un dibujo. Un momento. ¿Cómo era? Jamboard. Entonces, un momento, voy a hacerles un dibujo. ¿Ven una pizarra ahí? Sí. Sí, un momento. Voy a... ¿Ven una pizarra, sí? Sí. Bueno, vean. Voy a explicarles el versículo 6 que leímos de Isaías 53. Al final dice: mas Jehová, este es Jehová, cargó en él, digamos que este es un ser humano que tiene el pecado.
Cargó en él, este es Jesucristo. ¿Pueden ver? Sí. Sí. Entonces dice que el brazo de Jehová tomó el pecado y lo puso en Jesucristo. ¿Qué pasó con el pecado de esta persona? Sí. Fue borrado. ¿Dónde está el pecado de esta persona? En Jesucristo. ¿Lo ven? Sí. El pecado está en Jesucristo. ¿Lo ven aquí? Ya esta persona no tiene el pecado. Entonces, como el pecado ya salió, entonces es sellado por el Espíritu Santo. ¿Lo pueden ver? De acuerdo. Entonces, yo les pregunté a ustedes, ¿por qué Dios tiene que dejarlos entrar? Entonces ustedes le dicen, Señor, Padre Celestial, es que ya nosotros no tenemos pecado. En Isaías 53, usted mismo extendió su brazo. Usted mismo extendió su brazo y me sacó el pecado y lo puso en Jesucristo, su Hijo. Y la palabra suya me selló con su espíritu. Yo ya no tengo pecado. Su Hijo lo cargó en la cruz, ¿verdad? Y derramó toda su sangre. El pecado que yo heredé de Adán y Eva, Jesucristo lo sacó de mi corazón y lo puso en Jesucristo. Por eso es que yo estoy seguro de que usted me deje entrar en el cielo. Entonces Dios Padre, ¿qué hace? Dios Padre dice, cierto, muy cierto. Pase Nacho y pase Denia. Voy a volverlos a ver. Ya los estoy viendo. Bueno, yo no sé si ustedes me ven a mí o no, pero voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver, cancelar. Ahora sí, ya nos vemos. Sí. Entonces, Nacho y Denia. Por más de 42 años, a mí en la Iglesia Cristiana Evangélica me enseñaron un evangelio que no dice la Biblia. Entonces me enseñaron a pedirle perdón a Dios, levantar la mano y aceptarlo, decidir no volver a hacerlo y aceptar a Jesucristo. Y esa forma no existe en la Biblia. No existe. Por eso es que nuestro Dios, cuando nos reúne, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, Él quiere raspar nuestro corazón para ver de qué forma es que nosotros estamos creyendo en Jesucristo. Lo que ustedes acaban de ver en Isaías 53 es la revelación correcta del perdón del pecado. Esa figura que está ahí en ese dibujo no hizo nada. ¿Quién trabajó? Dios Padre y Jesucristo. Entonces, por esa razón es que el Evangelio hay que, ¿cómo le digo? Hay que explicarlo, darle entendimiento de tal forma que las personas puedan
parar un momento y decir, pero yo no había visto esto. Nadie me lo había enseñado. Nacho, hace más de 25 años, yo estaba en esa posición en que está usted. Y yo me sorprendí muchísimo. Porque yo estaba seguro de entrar al cielo. Pero el evangelio que me habían dado, el pecado continuaba ahí. Después de que los pastores me hicieron ver que el pecado estaba todavía en mi corazón, entonces me explicaron esta palabra de Isaías 53 que está en todas partes, Nacho. Está en todas partes está. Pero es un secreto. Es un secreto. Y nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo quiere revelárselo a ustedes. A ustedes. Por esa razón es que, como Él los ama tanto, entonces nos reúne, para Él, usándome a mí y a Jenny, explicar cómo es el perdón del pecado. Profundamente. Como dice la Biblia. Para que ustedes puedan explicarle a otras personas, para que nazcan de nuevo por la palabra de Dios. Porque recuerda que sin nacer de nuevo nadie puede entrar al cielo. Eso es nacer de nuevo. Le voy a explicar. Hay que ir al arrepentimiento. Ajá. Muy bien. ¿Y qué es el arrepentimiento para usted, Nacho? El arrepentimiento para mí es dejar de hacer las cosas vanas del mundo, muchas de las cosas que uno convive en el mundo, y arrepentirse ante Jesucristo, que es el mediador, en este caso, que la Biblia lo tiene así, no, para limpiarnos Nacho, todas las cosas malas que hemos hecho. Bueno, Nacho, no, ese no es el arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico es cambiar de dirección. El arrepentimiento bíblico es que la misma palabra le diga a usted, yo no sabía que en mi corazón lo que estaba como pecado era la misma esencia de Satanás. Yo no sé. ¿Cómo hace una persona entonces que nunca ha leído la Biblia y va a buscar a Dios? Llega a una iglesia a buscar a Dios. Obviamente primero hay un arrepentimiento, primeramente uno carnalmente, eso obviamente que va aprendiendo a través del tiempo la obediencia a la palabra, que lo que Dios quiere como la persona se comporte, a través de la palabra va aprendiendo una obediencia. Tienes razón, Nacho, pero voy a decirle algo que es muy importante. Esa persona que va buscando una iglesia, que nunca ha leído la palabra, es porque Dios Padre lo está llevando a la iglesia. Entonces, esa iglesia, Nacho, tiene que ser una iglesia conforme dice la Biblia. Entonces ve, Nacho, ve qué bonito. Perdón, y es que en la palabra de Dios dice, no hay quien busque a Dios. Por eso, si una persona llega interesada en escuchar la palabra de Dios, como ustedes que están interesados en escuchar la palabra de Dios, es porque Dios los trajo, no son ustedes. No es Denia, no es Nacho, no es la familia. ¿Qué apellidos son ustedes? Benavides. No es la... Desarrollo. Ajá, no es la familia Benavides. No, es Dios quien los trae para que lo conozcan a Él a través de la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, Nacho, vea. Yo eso estoy de acuerdo, sí, perfecto. Uno no va porque uno quiere ir, no va porque es Dios quien nos lleva a la iglesia buscando las obediencias de Él. Vea, Nacho. Con el tiempo, poco a poco,
Le voy a decir dos cosas, Nacho, ¿verdad? Y quiero que nada más escuche. Vean. La palabra de Dios dice en el Evangelio de San Juan capítulo 6, dice, Jesucristo dice, a los que a mí mi Padre me trae, yo no los echo fuera. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega José y mi hija Priscila y los conocen a ustedes. Entonces, Dios Padre está escaneando en Playa Coyote una familia Benavides Arroyo. Qué raro, esa familia me toca la puerta. Entonces Él hace posible que José y mi hija Priscila nos inviten a nosotros a Playa Coyote. Yo no te conozco, pero usted conversa mucho con José. Entonces Dios Padre pone en el corazón de José testificarle a usted que el suegro de él conoce con profundidad la Biblia. Entonces ahí viene la mano de Dios. Y empezamos y tenemos un primer contacto cuando yo voy y Jenny. ¿Se acuerda que nos reunimos un par de veces? Un primer contacto. Pero todavía hacía falta más. Entonces Jenny se va sola para Coyote. Yo ya no voy. Pero Dios Padre usa a Jenny. Y se establece un vínculo más fuerte. Porque Dios Padre quiere traerlos a ustedes delante de Jesucristo. Entonces, en nosotros está Jesucristo. Por eso es que estamos enfrente de usted. Porque ahora ya Jesucristo, ya Dios Padre, los trajo enfrente de Jesucristo. Yo soy para usted Jesucristo. Porque en Éxodo capítulo 3, Jehová le dice a Moisés, yo soy Dios para usted, Moisés, y tú, Moisés, eres Dios para tu hermano Aarón. Y Aarón es Dios para el pueblo. ¿Me entiende? Entonces, en mi corazón, el que está es Jesucristo. Dios Padre los trajo enfrente de Jesucristo. Eso habla el Evangelio de San Juan capítulo 6. Yo soy el pan de vida. Pero voy a explicarle, le voy a explicar para que le quede en un dibujo la mala enseñanza que yo recibí desde que nací hasta el año 95, la mala enseñanza. Y luego le voy a enseñar la buena enseñanza con un dibujo. Entonces vamos a ir otra vez a la pizarra. Entonces vamos a la pizarra y vamos a limpiar aquí. Tenemos una pizarra nueva. Entonces le voy a explicar la mala enseñanza que a mí me dijeron. Entonces ve, cómo me habían enseñado. Entonces ve, a mí me enseñaron así, que yo nací con una simiente corrupta. Una simiente... un momento. Yo nací con una simiente... a ver si funciona. Una simiente corrupta. Corrupta. Entonces, digamos que yo soy como un árbol. Entonces, yo me
antes del año 95 yo me nutría de esta simiente corrupta. ¿Están viendo el dibujo? Sí. Sí, señor. Y yo generaba frutos buenos y frutos malos. Entonces, cuando generaba un fruto bueno, A veces usted era buena gente. y a veces mala gente. Entonces, cuando generaba un fruto bueno, yo le decía a Dios, Señor, sume a mi favor. Cuando hacía un fruto malo, entonces yo le decía, Dios, perdóneme. Esa fue la enseñanza que a mí me dieron antes del año 95. Yo nací en el 53. Todo este tiempo, hasta el 95, me enseñaron mal. Porque si yo hubiera muerto, esta simiente estaba en mi corazón. Esto es lo que se llama el pecado. Esto es lo que se llama el espíritu inmundo. Satanás. Esto es lo que se llama Satanás. Entonces, a mí lo que me enseñaron era sobre los frutos, bien y mal. Génesis capítulo 2. Si yo hubiera muerto, yo voy al infierno. Pero Dios tuvo misericordia conmigo. Entonces, Isaías 53, ya ustedes vieron cómo Dios Padre me sacó el pecado. Ahora le voy a enseñar eso mismo, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 15, la vid verdadera. Entonces, la vid es como una chayotera que tiene pámpanos y tiene frutos, que una vid, ¿qué es lo que da? Uvas, racimos de uvas, ¿verdad? Ese es San Juan capítulo 15. Entonces, para ir al cielo, si yo tenía una simiente corrupta, que es el pecado, que es Satanás, y yo soy como un árbol, ¿verdad?, que da frutos buenos y malos. Entonces, para ir al cielo, Dios Padre tiene que venir y cortarme aquí y injertarme en la vid verdadera, porque la vid verdadera, la simiente es Jesucristo. En Jesucristo, mi testimonio son buenos, todos son buenos. Estoy siendo nutrido por Jesucristo. Tengo una simiente incorrupta. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, dice que para ir al cielo tenemos que ser cortados de la simiente corrupta e injertados en la vid verdadera. Porque la vid verdadera... ¿Qué pasó aquí? Están tratando de conectarse. ¿Ustedes me están escuchando? Sí. Los perdimos. No, es un tema de internet. Se supone que ya estamos conectados.
fue la señal. Sí, ya estamos de vuelta. ¿Ah? Sí, No ya. se ve en pizarra. Sí, está bien, está bien. Entonces voy a volver un momentito a la pizarra y termino de explicar. Es que dice que pestaña aquí. Entonces, esto es lo mismo que Isaías 53, pero esto es en el Evangelio de San Juan. Entonces, Jesucristo es la vid verdadera. Y Dios Padre viene, nos corta el pecado y nos injerta en la vid verdadera, en Jesucristo. Ese es el perdón del pecado. Entonces, la figura del perdón del pecado, voy a regresar a que nos veamos. La figura del perdón del pecado está por todos lados y todo es diferentes historias, pero en el fondo es lo mismo. Entonces, en el 95, cuando los pastores rasparon mi corazón y bíblicamente me mostraron que ahí estaba el pecado, entonces claro, yo me asusté. Entonces yo le dije a los pastores, pero de ahí, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Yo tengo 42 años de creer en esto. Y ahora ustedes me demostraron a mí, con la Biblia, de que yo estaba mal. Entonces los pastores dijeron, estábamos esperando esa respuesta suya. Entonces nos dijeron, ahora le vamos a explicar cómo ser libre del pecado. Entonces me lo explicaron en Levítico capítulo 1. Creo que lo vimos, ¿verdad? Vimos Levítico capítulo 1. En un momento dado lo vimos. Y hoy lo estamos viendo en Isaías 53 y lo estamos viendo en San Juan capítulo 15. Son historias donde está escondido el secreto del perdón del pecado, bíblicamente. Entonces, retomemos otra vez al principio. Quiero que libremente, ¿verdad? Libremente, ustedes contesten. Si no saben, no importa. Les vuelvo a explicar de otra forma. ¿De acuerdo? Porque esto es la verdadera lucha espiritual. Esto es lo que se llama un verdadero milagro. Cuando una persona le es revelado el perdón del pecado, es un milagro. Entonces yo pregunto, estamos en la puerta del trono blanco, ¿verdad? Yo llegué primero y me dejaron entrar. Y llegó Jenny y la dejaron entrar, ¿verdad? Y entonces va Nacho. Un momento, Nacho. ¿Por qué quiere? Porque yo lo voy a dejar entrar. Entonces dice, no, Señor, es que usted mismo me sacó el pecado y lo puso en Jesucristo. Ah, muy bien, Nacho, muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el pecado cuál es el pecado que yo te quité, Nacho? ¿Cuál es? Y ahora le estoy preguntando a usted, Nacho, ¿cuál es el pecado que Jesucristo le quitó, le perdonó? Denia, si usted sabe, usted contesta. También yo le estoy preguntando a usted, ¿cuál es ese pecado? Nacho sabe.
Nachos, libremente usted dice, diácono, no sé. No importa, no importa. ¿Y sabe qué es lo bonito de todo esto? Satanás, entonces, es el pecado. Exactamente. Ese es el pecado. La simiente corruptible. O la simiente corrupta. Exactamente, Denia. Ese es el pecado. Y le voy a contar para que usted se dé cuenta que en la Biblia está. Adán y Eva, hasta el capítulo 2, son santos, justos y perfectos delante de Dios. En el capítulo 3 de Génesis ya entra el pecado. Entonces, En forma de serpiente. En forma de serpiente antigua. Entonces, Adán no podía ser adúltero porque no habían otras esposas. No habían otras mujeres. ¿De acuerdo, Denia? Sí. ¿Ah? Adán no podía fornicar porque no habían otras mujeres. ¿De acuerdo, Nacho? Adán no mentía antes de comer el fruto, ¿verdad? Porque él estaba en comunicación con Dios. Adán no robaba porque todo era de él. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Adán? Para que Dios lo echara del huerto. Entró la serpiente antigua en el corazón de él. No fue que hizo nada malo. No hizo nada malo. La serpiente lo engañó y entró. Entonces, el pecado es la serpiente antigua. La serpiente antigua es Satanás. Vea lo que dice Génesis capítulo 3 sobre Satanás. O sea, el pecado nada que ver con lo que nosotros hacemos. Nada que ver. Nosotros no tuvimos culpa. Nacimos ya con pecado por Adán y Eva. Que ellos habían desobedecido el mandato que Dios les había dado. No coman del fruto del árbol del bien y del mal. Pero realmente nosotros no hicimos nada para ofender a Dios. ¿De acuerdo? ¿Van entendiendo? Entonces ve lo que dice Génesis 3. En la conversación que tiene Jehová, la última conversación, una de las últimas palabras que Jehová le dice, que Jehová está pronunciando para que Adán esté escuchando. Génesis 3:13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente tuya. ¿Qué es lo que quiere decir Jehová? Jehová está profetizando que por medio de una mujer va a nacer Jesucristo. Y que ese Jesucristo es enemigo de la simiente de la serpiente antigua. De eso está hablando. Entonces, la serpiente antigua es Satanás. La serpiente antigua es el pecado. La serpiente antigua no puede entrar en el cielo. Entonces, si un ser humano tiene la serpiente antigua en su corazón, inmediatamente cuando está en la puerta del trono blanco, Dios Padre se da cuenta y lo toma y lo tira al infierno, inmediatamente.
De eso estamos hablando. Entonces, no hay manera. Esto es una lucha. Esto es una lucha. Tiene que ser revelado al corazón de ustedes. Nacho, si usted se ha portado mal, si usted ha tenido un montón de transgresiones delante de Dios, el que le produjo esas transgresiones fue el espíritu inmundo que tomó su cuerpo y empezó a usar su cuerpo para hacer todo tipo de transgresiones. Entonces, por ejemplo, hay espíritus inmundos que toman un cuerpo de un hombre y quieren experimentar lo que es asesinar una familia, asesinar una mujer, asesinar unos niños. Ese espíritu inmundo quiere disfrutar el dolor que siente una familia cuando un hombre los asalta y les corta la cabeza, viola a la mujer, viola a las hijas, después mata a los hijos. Ese hombre, poseído por ese espíritu inmundo, ese hombre es manipulado y destruye una familia. Ese hombre tiene el pecado y ese pecado es capaz de hacer en ese hombre que ese hombre haga cosas que nosotros no tenemos ni siquiera la imaginación de lo que es capaz de hacer la serpiente antigua usando un cuerpo humano. El pecado realmente es un poder que lo que hace es destruir los seres humanos. El pecado es como una marioneta que lleva a las personas a hacer cosas malas. Eso significa que no es la persona, sino lo que hay adentro. El pecado que hay adentro lo conduce a hacer muchas cosas terribles, como por ejemplo robar, mentir, adulterar, todo eso, tomar licor, drogarse, todo lo que es destrucción para el ser humano. Porque cuando Satanás trabaja, por ejemplo, mi marido, él nació en un hogar cristiano y fue creciendo y creciendo y creciendo, y cuando tenía 16 años nos conocimos y empezamos a ser novios. Y él siempre iba a la iglesia, o sea, él siempre era pentecostal y todo. No. Bueno, iba a la iglesia evangélica. Bautista. Y entonces, después yo me acerqué a él y empecé también a ir a la iglesia y todo eso. Pero no habíamos nacido de nuevo. Solamente íbamos a la iglesia, escuchábamos cosas religiosamente. Religión, y no habíamos nacido de nuevo. Entonces, Satanás lo empezó a arrastrar a él, aunque él era evangélico, pero lo arrastró a que él fuera un hombre adúltero. Entonces, cuando él adulteraba, no era él, era Satanás que estaba en él. Usando mi cuerpo. Porque lo que quería era destruir la familia, destruir el hogar, destruir la familia, destruirlo a él, etcétera, etcétera. ¿Me entienden cómo funciona eso? Sí. Entonces, bueno, yo le doy gracias a Dios de que Dios, guiando esta reunión, ustedes se van dando cuenta. Ahora, digamos, no sé cuántas veces nos hemos reunido. Digamos que nos hemos reunido 6 veces. En la 7ª vez, ya ustedes entendieron
qué es lo que estamos hablando. Porque desde el puro principio yo estoy hablando igual. Pero Dios inició la conversación diferente, ¿verdad? Porque Él quería raspar el corazón de ustedes para que ustedes de una vez por todas no se escondan en la religiosidad, sino que ustedes realmente les sea revelado el perdón del pecado. Y otro ejemplo, cuando mi marido era adúltero, él le pedía perdón a Dios. Él creía que era Dios, pero realmente no tenía ninguna comunicación con Dios porque tenía el pecado, y Dios es enemigo del pecado, ¿verdad? Entonces, o el pecado es enemigo de Dios, más bien. Satanás es un enemigo de Dios. Entonces, él le pedía perdón a Dios, y me pedía perdón a mí, y me decía, no lo vuelvo a hacer. Y de nada servía. Por eso no era el arrepentimiento verdadero, porque en 2 semanas otra vez volvía a lo mismo. Y de esa forma Satanás engaña al mundo, porque este espíritu inmundo, pero eso lo vamos a ver en otra oportunidad, este espíritu inmundo, para confundir a la humanidad, hay espíritus inmundos que hacen cosas buenas. Ustedes sabían. Hay espíritus inmundos que viven en el corazón de las personas, y ese espíritu inmundo le dice a la persona, vamos a la iglesia. Si tienen solo la fachada bonita o buena. Vamos a la iglesia, lea la Biblia, ore, ayune, predique la Biblia. Pero van a una iglesia donde no tienen la revelación del perdón del pecado. Entonces esos espíritus inmundos confunden, ¿verdad? Por eso es que está hablando Génesis capítulo 2, el fruto del bien y del mal. Pero eso del bien y del mal lo vamos a explicar en la próxima o en más adelante. Pero constantemente en mi corazón está el deseo de siempre alumbrar el pecado. Hágales el dibujito de cuando un pecador está pidiendo perdón. ¿Sabe? No, ¿Cómo es? no me acuerdo. ¿Qué? Sí. Voy a hacerles un dibujo cuando un pecador está pidiendo perdón. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir otra vez a la pizarra y vamos a activar la pizarra, compartir. Vamos a usar una pizarra nueva. Ay. Entonces ve, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que vamos a ver. Lo que pasa es que, bueno, primero voy a enseñarles lo que dice Romanos 5:12. Dice que el pecado... Qué bonito le quedó ese corazón, perfecto. Ajá. ¿Están viendo la pizarra? Sí. Dice... No. ¿No están viendo la pizarra? No. ¿No la están viendo? Voy a ver, para estar seguros. Sí, deberían de estarla Ya. bien. ¿Ah? Sí, ¿Ya? ya sí. ¿Ya la están viendo? Ok. Bueno, entonces... Sí. Hay un corazón. Un momento, compartir, un momento, compartir. Ven un corazón, sí, y un punto negro. Sí. ¿Ah? Un punto. Ajá. Entonces, Romanos capítulo 5, Romanos 5:12 dice que el pecado, este es el pecado, esta cosa negra que está aquí, entró en Adán.
tanto como el pecado entró en el mundo, como Por un hombre y por el... ¡Ay, qué linda! Muy bien, Denia, usted ha estudiado mucho. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que entró. Entonces, para que algo entre, ¿dónde tiene que estar? Afuera. Es que estoy corriendo un poquito. Entonces, si estaba afuera, ¿qué significa? Que ya el pecado existía. Antes de Adán y Eva ya el pecado existía, pero entró En forma de serpiente. en forma de serpiente. Eso es lo que dice Romanos 5:12. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a hacer otro dibujo. Entonces, si una persona, ¿verdad? Si una persona, Usted antes de 1995. o el caso mío antes de 1995, que tenía el pecado, ¿verdad? Levantaba las manos, ¿verdad? Yo pensaba que estaba adorando a Dios, ¿verdad? Adorando a Dios. Dios no me acepta eso. ¿Por qué no me acepta? Porque aquí está la serpiente antigua. Ahí está el enemigo acérrimo de Dios. Mientras esto esté ahí, por más que yo quiera adorar a Dios, una alabanza, un ayuno, una decisión de que no lo vuelvo a hacer, Dios detesta eso, porque esto, el pecado estando ahí, Dios no soporta ver eso. Dice la palabra de Dios que Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. Impío es una persona que no es justa. Entonces, la humanidad está engañada. La humanidad. Y a mí me dicen, diácono, pero es que yo, voy a ir un momentito para verlos. Me dicen, diácono, pero es que yo lo siento aquí en mi corazón, de que yo estoy adorando a Dios, yo lloro. Yo amo a Dios. Yo amo a Dios, ¿verdad? Y yo me quedo viéndolos y digo yo, Señor, dame sabiduría. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Me dice, vea, diácono, yo voy a la iglesia, yo ando la Biblia, yo oro, me levanto en las mañanas, yo ayuno, yo doy el diezmo. El pastor me llama y yo voy a la iglesia, a limpiar la iglesia y a tapar las goteras. Diácono, no me digas eso, es que yo de todo corazón yo lo acepté. Y un día Dios me dio la sabiduría, ¿verdad? Yo le dije, fulano, yo le creo. Yo le creo. Y la persona se quedó así contenta. Ya por fin, el diácono me cree. Tenemos 3 meses de estar luchando. Y yo le digo que yo soy hijo de Dios y él me dice que no. Y ahora ya por fin el diácono me creyó. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le digo, fulano, vea, honestamente, yo le creo. Ay, diácono, ya por fin me creyó. Mi iglesia es verdadera. El pastor es verdadero. Yo realmente estoy alabando al Señor. El diácono me creyó.
Yo le digo, un momento, fulano. Un momento. Yo le creo. Pero que yo le crea a usted no tiene ningún valor. Porque lo que cuenta es como dice la Biblia, no como el diácono cree. Usted no puede ir al trono blanco diciéndole a Dios Padre, Dios, el diácono me creyó. ¿Y Dios qué va a decir? Usted no oyó la otra parte que el diácono le dijo. Lo que cuenta es como dice la Biblia, no las emociones y sentimientos. El diácono le dijo, sí, fulano, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sí, en su emoción, en su sentimiento, yo le creo que usted lo hizo de todo corazón. Lo que pasa es que lo que usted tiene ahí adentro a Dios no le gusta. Lo hizo de acuerdo a las emociones Momentáneas. humanas o no espiritualmente, sino carnalmente. Entonces lo que cuenta es como dice la Biblia. Entonces está bien claro Isaías 53. Dios Padre, su brazo poderoso fue al corazón de Nacho y al corazón de Denia y arrancó a Satanás y cogió a Satanás, ese espíritu inmundo, y lo puso en el cuerpo de Jesucristo. Por eso Jesucristo tenía que venir con cuerpo, porque Satanás es un espíritu y el cuerpo de Jesucristo es poderoso para sostener a Satanás y llevarlo a la cruz y derrotarlo con muerte de cruz. Así es como dice la Biblia. No cuenta mi emoción, no cuenta mi decisión, no cuenta mis lágrimas, no cuentan mis ayunos, no cuenta nada, porque la salvación no es por obras, es por el regalo que Dios Padre nos hace a nosotros, por medio de haber enviado a su Hijo Jesucristo con un cuerpo vacío, sin pecado, para poderlo llenar del pecado de Satanás. Entonces, cuando Él está en la cruz, y ya con esto voy a terminar, cuando Él está en la cruz, ¿qué es lo que pasa? Voy a hacer un último dibujo. Cuando Él está en la cruz, entonces, Él está aquí. Un momento, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ver si esto porque cuando Él está en la cruz, ¿verdad? Cuando Él está en la cruz, entonces Él tiene en su cuerpo el pecado. Tiene en la cruz el pecado. Pero ¿qué más tiene en la cruz Él? El pecado es Satanás. Pero Satanás es el que produce las transgresiones. Entonces, Él en la cruz tiene el pecado de Nacho y de Denia, y tiene también la mentira, El engaño, los vicios, el robo, los malos pensamientos. ¿Me entiende? Es Satanás el que genera todo eso. Entonces Él, cuando carga el pecado, también carga con todas las transgresiones. Voy a leer Colosenses. Entonces, de esta forma, así es como dice la Biblia. Así es como nosotros somos libres del pecado y de las transgresiones.
voy a volver para verlos. Voy a leer la Biblia. Voy a leer Colosenses 2. Colosenses 2, ¿qué era? Si no, en Romanos está que él Dice cargó. que él Romanos, bueno, sí, aquí. Romanos 5:16. Ajá. En el 14 dice, Amén. está en Colosenses 2:13. Léalo, cariño, léalo. Es que Daniel lo está buscando. Ah, Denia lo está buscando. No, ya lo tenemos. Ok, 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión Incircuncisión. y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que era... ¿Lo encontró? Sí. Es que estábamos leyendo Romanos, pensé que era, estamos leyendo 5. Sí, no importa, quédese ahí en Romanos. Bueno, nada más para decirle, anulando el acta, Pensamos, pero usted está leyendo ¿cuál? Colosenses. Ah, está en otro. Sí, pero no, nada más le voy a leer y quédese Está en bien, Romanos. léalo. Quédese en Nosotros lo apuntamos y después lo leemos. Ok, quédese en Romanos. Es Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es esa lista que hicimos ahí. Ese es el acta de decretos que había contra nosotros. Y ahí en Romanos, ahí donde está usted, Romanos 5:16, ve lo que dice. Romanos 5:16. Vea lo que dice. Lo tienen ahí, Romanos 5:16. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Uno. ¿Ve? Es uno. Satanás es uno. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Muchas transgresiones. Ese pecado genera muchas transgresiones. Son los frutos de ese pecado. Entonces, cuando la Biblia nos presenta y nos pone entendimiento que el pecado es uno y que es Satanás, y que este Satanás, estando en el corazón del hombre, produce muchas transgresiones, es cuando nosotros ya entendemos, él cargó todos mis pecados. Pero primero hay que alumbrar el origen del pecado. Entonces, porque hay veces la gente se esfuerza por quitarse las transgresiones, por quitar, si robaba ya no roba, si mentía ya no miente, y el pecado se esconde y se queda ahí camuflado, y no hay quien, o sea, sigue la vida, una vida íntegra, dice ya yo no hago eso, yo soy, pero ahí está el pecado adentro. entonces, nada más que voy a hacer un resumen para orar y terminar. Hoy Dios les reveló a ustedes claramente que el pecado que habla la Biblia no son cosas inmorales, sino que el pecado que habla la Biblia es la serpiente antigua que se adueñó del corazón. Cuando ustedes nacieron, traían la serpiente antigua ahí adentro. Y gracias a la misericordia de Jesucristo, que los trajo delante de la palabra de Dios, es que el brazo de Jehová en Isaías 53 fue al corazón de cada uno de ustedes dos y arrancó la serpiente antigua y la puso en él,
Ese Él es Jesucristo. Amén. Así es como ustedes fueron perdonados del pecado. Amén. ¿Verdad, Nacho? Amén. Ya ustedes saben, ya ustedes conocieron que el pecado no es robar, mentir, tomar licor. Muchos amigos míos de infancia, de donde yo crecí, me dicen a mí: diácono, ya yo soy salvo. Y le voy a ver, cuénteme, ¿por qué? Me dice, es que yo antes era un borracho y ahora ya dejé de tomar licor. Y le digo, así. Le hago, pues la Biblia no enseña así. Le hago, usted antes era un pecador borracho y ahora usted es un pecador que no toma licor. Y se enojó conmigo. No, ¿qué me está diciendo? Me está confundiendo. Yo soy hijo de Dios. Antes tomaba licor y ahora ya no tomo. ¿Qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. Nada más oro para volvernos a encontrar, para explicarles como le he explicado a ustedes. A ver, yo no les he explicado. Es Jesucristo usando la palabra que les ha explicado a ustedes. Entonces, ya llevo 1 hora. Estoy haciendo un audio que se los voy a enviar. Entonces voy a orar. Si me permiten orar un momento por ustedes. Voy a orar. Señor. Dice así: bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque en Isaías 53 tú dices claramente: ¿quién ha creído a mi anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y Señor, hemos visto que la familia Benavides Arroyo creyeron en el anuncio de Isaías 53 versículo 1. Y tú, Señor, como ellos creyeron en este anuncio, tú, Señor, viniste con tu brazo poderoso y Jehová cargó en él el pecado de Nacho, el pecado de Denia, el pecado de la familia de ellos. Tú, Señor, le arrancaste del corazón a Nacho y a Denia y a la familia la esencia de Satanás y la pusiste en el cuerpo de Jesucristo. Y Jesucristo lo derrotó en la cruz. Por eso ellos ahora ya no tienen pecado. Ya son santos, justos, perfectos y pueden entrar en el cielo santo. Gracias, Señor, por esta revelación, y ponemos este audio para que ellos lo vuelvan a seguir escuchando, orando en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.